Vamos a, primeramente, mi nombre es Anton Hernández. Mi canal y el propósito es de teología, ciencias bíblicas y exégesis. O sea, tratar de, a través de la teología y las ciencias bíblicas, buscar una exégesis. Desde mi punto pastoral, siempre mi objetivo va a ser traer un mensaje a las personas. Así que vamos a compartir los saludos a nuestro hermano Alejandro, quien está ya conectado. Dice saludos, pastor, saludos, hermano Alejandro Hernández. Y bien, ahora sí, vamos a compartir. Entonces, mencionaba, esto tiene un propósito de informar, pero a la misma vez de traer un mensaje a la iglesia, poder edificar a la iglesia. Entonces, voy a pasar las diapositivas. Como tema he seleccionado el 666 y entre paréntesis 666 y la marca de la bestia, haciendo una diferencia entre 666 o los 3 seises que se conocen y lo que es la marca de la bestia, porque quiero marcar esa diferencia. No es lo mismo hablar de 3 seises que hablar de la marca de la bestia. ¿Por qué lo decimos de esta manera? Que no es lo mismo 666 y la marca de la bestia, porque normalmente se toma los 3 seises, por ejemplo, lo traen a un contexto en nuestro tiempo de decir la vacuna es la marca de la bestia, y como viendo una tercera dosis de la vacuna ya dicen, está cabal 666. Eso es una ridiculez, la verdad, muy alejado del mensaje de la Biblia. La Biblia no habla de un 666. Igualmente, la marca de la bestia, que es el nombre, voy a tomar una porción bíblica en el libro de Apocalipsis, capítulo 13, versículo 16, que dice la siguiente manera. Voy a leer en la Reina Valera 1960, que es la que todos tienen a la mano y no quiero confundir a nadie. Como leyendo otra lectura. Entonces dice, y hacía que a todos, pequeños y grandes, ricos y pobres, libres y esclavos, se les pusiese una marca en la mano derecha o en la frente, y que ninguno pudiese comprar ni vender sino el que tuviese la marca o el nombre de la bestia o el número de su nombre. Primero, dice que es el número de su nombre. O sea, estamos hablando de un nombre. Entonces, igual dice, aquí hay sabiduría. El que tiene entendimiento, cuente el número de la bestia, pues es número de hombre. Y su número es 666. O sea, dice primero que es el número de su nombre. Y que el que tiene entendimiento cuente la marca que suma, su número es 666. O sea, este nombre es 666, pero el 666 no debe leerse literal como estos números que nosotros vemos, porque los escritores del Nuevo Testamento no conocen los números que nosotros tenemos. Ellos en su alfabeto le asignaban a cada letra un valor numérico, siendo, ya voy a mostrar los valores numéricos de las palabras, de las letras hebreas o del alefato hebreo. Entonces, ellos cuando dice 666 no tienen en mente 6 dígitos o 3 dígitos, perdón, no tienen en mente 666. Ellos tienen en la mente la cantidad en letras 666. Repito, ellos no tenían número, lo que hacían es a las letras le asignaban un valor numérico. Entonces, no debe entenderse como 666, sino como 666. Por eso hago la diferencia entre el 666, que es un invento cristiano, y la marca de la bestia, que es 666. Entonces,
Apocalipsis capítulo 13, versículo 18, tenemos en el griego, tenemos aquí arriba las palabras en griego de los que se traduce como 666. No sé si lo voy a pronunciar bien o me va a trabar o me voy a morder la lengua, pero vamos a hacer el esfuerzo. En griego, esto se lee hexacosioi, hexeconta, hex. Entonces, es lo que se traduce como 666. Permítanme. Se traduce como 666. Aquí pongo que no se debe entender con los 3 dígitos o esa cifra que mayormente se presenta en las iglesias. Ahora, este es el alefato hebreo, con lo que a ellos le asignaban un valor numérico. Por ejemplo, vemos aquí que a la Aleph le dan la 1, a la Bet le dan el 2, y así sucesivamente se le va dando a cada una de las letras un valor numérico. Y es esto de lo que ellos hacían, lo que se conocía como la gematría o la gematría, que a un nombre se le daba un valor, se hacía la suma de las letras del nombre de alguien y se sacaba esa suma. Repito, Apocalipsis dice que es el número de su nombre. Entonces, tenemos aquí un nombre. Primero debemos de entender que el libro de Apocalipsis se escribe en un tiempo de persecución, y el libro se escribe para darle esperanza a los cristianos, a los creyentes que están sufriendo persecución, tanto de los judíos como de los romanos. Entonces, Roma empezaba a perseguir a los cristianos y inició haciéndolo principalmente bajo el mandato del emperador Nerón. El emperador Nerón hizo atrocidades con los cristianos, empezaba a meterse con los cristianos, dignas de considerarse como alguien tenido por una bestia o con razonamiento animal. Acá tenemos la letra Nun, la letra Reish, la Bat, la Nun Sofit, la Kuz, la Samek y la Reish. Entonces, aquí dice Nerón César o Nerón César, lo que nosotros entendemos como Nerón César. Debemos de entender que el escritor de Apocalipsis es alguien judío. Vemos cómo utiliza el Antiguo Testamento porque su contexto es judío, su pensamiento judío, un judío que está escribiendo en griego, y el libro solamente lo entiende un judío. Si nosotros queremos entender el libro de Apocalipsis, hay que entender a la cultura judía. Entonces, cuando el escritor de Apocalipsis dice que el nombre o el número del nombre de la bestia es 666, nosotros debemos de pensar igual, entonces como judío. Entonces, si se está refiriendo a un nombre y conocemos el contexto del libro en el que se escribió, ¿a quién el nombre de quién es el 666? Entonces, vemos aquí una suma de Nerón César. Aquí está en hebreo, Nerón César, como repito, era un judío escribiendo en griego, pero estaba pensando en judío, en griego. Entonces, Nerón César dice acá, si vemos cada una de las letras tiene un valor numérico, la Nun tiene un valor numérico de 50, la Reish tiene un valor de 200, como mostrábamos en la diapositiva anterior. Si nosotros vemos aquí, cada una tiene su valor numérico. Entonces, la Nun 50, la Reish vale 200, tiene el valor numérico de 200, la Bat tiene 6, la Nun Sofit tiene un valor de 50, la Nun Sofit tiempo más tardío se le asignó otro valor numérico, pero eso fue siglos después. Pero en el tiempo de que se escribe el Apocalipsis, la Nun, igual que la Nun Sofit, tienen el mismo valor, 50. Entonces, la Kuf tiene un valor numérico de 100, la Samek tiene un valor numérico de 60 y la Reish tiene un valor numérico de 200.
sumado da lo que son 666. Mencionaba, Apocalipsis dice en el 17, 13, 17, y que ninguno pudiese comprar ni vender, sino el que tuviese la marca o el nombre de la bestia o el número de su nombre. O sea, hace referencia a un nombre, no hace referencia a 3 dígitos de 666, como nosotros lo entendemos, estos 3 seises, sino que se hace mención de un nombre que tiene por suma 666, una suma. Entonces, cuando voy a poner una segunda diapositiva, que es la misma representación. Aquí el hebreo se lee de derecha a izquierda, entonces lo leemos desde aquí. Nerón, César. Igualmente el valor numérico arriba, Nerón y César suman 666, perdón. Entonces, suma lo que son 666 y tiene su aproximación. Ahora, hay manuscritos más confiables y más antiguos que los que nosotros tenemos de la Reina Valera, que la suma es 616, no 666. Entonces, ¿cuál es el cambio que hay acá? En griego, cuando se escribe Nerón, César, no se escribe la N final de Nerón, sino que solamente se escribe Nero César. Entonces, se escribe Nero César y como la N tiene un valor numérico de 50, al perder la N pasa de 666 a 616. Entonces, ya sea 666 o ya sea 616, está haciendo mención del nombre de una persona, que la suma del nombre de Nerón César, tanto en hebreo como en griego, coinciden de una mejor manera. Entonces, vemos que no tiene nada que ver, absolutamente nada que ver con vacunas. No tiene nada que ver con el internet. No tiene nada que ver con una moneda. La marca de la bestia, permítame, ya me estoy quedando sin voz, pareciera que estoy predicando. Perdón si me emociono. La marca de la bestia no es algo que literalmente te van a poner en la mano o en la frente. ¿Por qué? Porque en el siguiente capítulo aparecen unos que tienen el nombre de Dios en la frente, conocida como los 144,000. Entonces, tanto los que adoran a la bestia, aparece que se les pone una marca. También a los escogidos de Dios se les pone una marca. Dice, no matéis a todos hasta que hayamos sellado a los santos. Entonces, no es que a ti te van a poner literalmente un tatuaje o un chip o una vacuna. Cuando se habla de que la marca de la bestia se pone en la frente o en la mano derecha, lo que hace es presentar un anti-Shema. El Shema era lo que los judíos decían o se ponían, andaban en su frente y en sus manos escritos o pedacitos de pergaminos con textos, haciendo entender que tanto su mente estaba a disposición de Dios y con sus manos, sus acciones, sus quehaceres estaban a disposición de Dios. O sea, lo que piensan agrada a Dios, lo que hacen agrada a Dios. Igual los que tienen la marca de la bestia. Sus pensamientos agradan a la bestia y sus acciones agradan a la bestia. La Biblia nos presenta dos tipos de marcas o dos tipos de sellos. Nos presenta los que están marcados por la bestia y nos presenta a los que tienen el sello del Espíritu Santo.
Entonces, tanto tu pensar como tus acciones representan de quién tú eres simiente. Si eres simiente de Dios, tus acciones y tu pensamiento van a reflejar si tienes el sello del Espíritu Santo o la marca del Espíritu Santo. Pero si tu pensamiento y tus acciones son malas, reflejan de que tú adoras a la bestia y no a Dios. O sea, quiero que entendamos, no se trata de que a ti literalmente te van a poner algo. Se trata de que ya tú tienes o el sello del Espíritu Santo o tienes la marca de la bestia. Y eso depende de tus acciones. O sea, no es que va a venir un nuevo orden mundial o que va a haber una moneda y que en cada vacuna te han puesto un 6. No tiene nada que ver. Lo que nosotros revisamos en Apocalipsis y vemos en Apocalipsis es que se está hablando de gente que adora a la bestia. Perdón, perdí lo que es el video. La gente que adora a la bestia ya literalmente en la Biblia menciona que hay tanto la simiente de Dios como la simiente del maligno. ¿Y qué lo define? Sus acciones y a quien adoran. Entonces, hay gente que lleva una vida desvergonzada y tiene miedo de que un día le van a poner una marca de la bestia. No, no hay necesidad que en el futuro te pongan algo. Tus acciones definen si ya tú le perteneces a la bestia o le perteneces al Señor. Entonces, en la Biblia, en el Apocalipsis se contrasta eso. Los que adoran a la bestia y los que adoran al Señor. Entonces, mencionaba, la marca de la bestia en el contexto del Apocalipsis se le aplica a Nerón César, que era el que estaba persiguiendo a los cristianos en ese momento. Entonces, no tiene nada que ver, mencionaba, con literalmente 3 6, ni tiene que ver con tatuajes, ni tiene que ver con el internet, ni tiene que ver con una moneda como el Bitcoin o lo que sea. No tiene nada que ver con tarjetas de crédito, no tiene nada, absolutamente nada que ver con tecnología, tiene que ver con tus acciones. Entonces, no quieres la marca de la bestia, sé responsable de tus acciones. Saludos a mi madre, María Isabel Hernández, mi amada madre que está conectado. Dice: bendiciones, hijo Anton Hernández. Amén. Dios le bendiga. Entonces, no tiene nada que ver. Nadie te va a venir a poner nada. Tus acciones demuestran si tú tienes el sello del Espíritu Santo o tienes la marca de la bestia. Entonces, mencionaba, no tiene nada que ver como muchos predicadores nos lo han vendido. El libro de Apocalipsis se escribe en un contexto de guerra y un contexto de persecución donde se tiene que encriptar. Mencionaba que es un judío escribiéndole a los judíos, pero en el idioma griego. Pero el libro solamente un judío le podía entender o le puede entender. Entonces, cuando un judío leía el Apocalipsis, no leía estos 3 números. Ellos leían 666, que era la marca de la bestia, y ellos entendían Nerón César. Hay otros que lo relacionan con Domiciano. A mí, en lo personal, me parece muy forzado. Lo de Domiciano me parece muy forzado. Lo de el acrónimo de DCLXBI, que vendría a ser Dominitus César Legatos Exti Violenter Interfetit. Para mí es muy forzado ese acrónimo. Yo me quedo con la interpretación de Nerón César. Entonces, ahora, ¿qué debemos de entender? Una cosa es los 660, el 666 que predica el cristianismo, y otra cosa es el 666 del que habla el Apocalipsis, que hablaba de una persona, no de un futuro, sino de un contexto en el que se está viviendo. Un contexto. Nerón César. O sea, el punto del escritor era que evitaran el culto al César, ya que
Nerón, César en un momento se consideró Dios, no recuerdo si es el dios Venus, pero los Césares se les rendían culto y exigían culto en un entorno. Y el escritor de Apocalipsis lo que está haciéndole un llamado a su audiencia es que eviten a rendirle homenaje al César. Los escritores cristianos seguidos escriben, por ejemplo, Pablo dice un solo Señor. Reconocían a Jesús como el Señor, o sea, para ellos no había otro Señor. Los Césares decían que ellos eran los señores, los Cairos o los Curios, ellos eran los señores. Pero los cristianos decían, no, nosotros solamente tenemos un Señor. Y cristiano que reconocía al emperador como Señor era alguien que rendía culto al emperador. Y era alguien que adoraba prácticamente a la bestia, en este caso el emperador César. Entonces, no habiendo más que agregar, mencionaba esto solamente que era una prueba. No preparé una diapositiva que pudieran impresionarlos a ustedes, simplemente hablarlo de manera breve. Repito, 666 o 616 hace la alusión al nombre del emperador César, que era el emperador que estaba persiguiendo a la iglesia en el momento que se escribió el Apocalipsis. No es que alguien va a venir como ahora en día se están sumando nombres y total, profetizan de que fulano de tal es la bestia, total a ninguno le pegan, a ninguno le dan, a ninguno le atinan. ¿Por qué? Porque se escribió para hablar de César, de que se pueden levantar bestias, obviamente. No quiero mencionar nombres de personajes, pero hay gobernantes que son una bestia. No respetan la vida del pueblo, de los pueblos, y eso es en muchos países. Como repito, no quiero hablar de ningún personaje porque no quiero que crean que uno cae en política, pero en muchos países hay gobernantes que son una bestia, así mismo como Nerón. Entonces, no es que va a venir un personaje mundial a controlar el mundo. Y cualquier duda lo pueden hacer, dejarla en los comentarios y ver si en otra transmisión lo respondemos, porque alguien me puede decir, la Biblia dice que aquel que se sienta en el templo de Dios, pero lo habla en tiempo presente. Y como repito, ese sería maíz de otro costal o otro tema. Entonces, vamos a dar la bibliografía que he consultado para este tema. En realidad no los he puesto todos, son muchos la bibliografía, pero tampoco quería cansarlos con tanto bibliografía. Tenemos, permítanme. Tenemos la primera bibliografía, 4 puntos de vista sobre el Apocalipsis. Es un excelente libro, yo lo recomiendo. Por lo menos te deja estudiar 4 puntos de vista por encimita. Por encima te da un resumen de 4 puntos de vista. Yo lo recomiendo, puedan comprarlo, adquirirlo. Si alguien es del Salvador, nuestro hermano que comentó al inicio, él tiene una librería, pueden contactarse con él. 4 puntos de vista, y los que no son de El Salvador, igual en Amazon lo pueden encontrar. 4 puntos de vista del Apocalipsis, son 4 autores los que hablan en el libro. También el libro de Apocalipsis de el doctor Ariel Álvarez Valdés, que es un maestro académico con quien voy a tener o recibir un curso dentro de unos días. Él es un excelente libro, igualmente lo recomiendo, está en Amazon. Él maneja mayormente lo de Domiciano, pero por eso hacía mención de Domiciano. Yo a lo personal no tomo la postura con Domiciano, me quedo con Nerón, como mencionaba, pero es un libro de Ariel Álvarez que yo puedo recomendar, muy excelente libro. Tenemos también el interlineal académico del Nuevo Testamento griego de Francisco Lacueva. Excelente interlineal.
para poder acudir. Del interlineal es que tomé igual las letras para lo que se traduce como 666. También consulté, permítame, el comentario bíblico o comentario del Nuevo Testamento de William Barclay. Es un excelente comentario. También menciona lo de 666 y 616. Es un excelente comentario. Yo lo recomiendo en gran manera. Consulté también el texto griego del Nuevo Testamento de Arthur Robertson y la Biblia de Estudio Mundo Hispano, que da un comentario muy, muy interesante. Me impresiona incluso de que Biblias protestantes o Biblias evangélicas ya se estén actualizando en la información del contexto más próximo, y no solamente quedarse a repetir lo que fulano y fulano dijo. No solamente porque el pensamiento popular diga algo significa que sea cierto, ni porque alguien es reconocido lo está diciendo significa que tenga la razón. Entonces, incluso lo que yo he dicho, cuestione, dude de lo que yo he dicho. No me crea si quiere. Vaya e investigue por usted mismo. No me crea. No se trague cualquier cosa. Asimismo, como yo he cuestionado muchos predicadores, muchos escritores, y asimismo como yo he planteado esta noche una postura, cuestione también, vaya, investigue, pero no vaya a dejar su ataque en los comentarios diciendo yo no, o algo por el estilo, y desde su ignorancia empiece a insultar la investigación que uno hace. Entonces, dice nuestro hermano Alejandro Hernández que está a la orden. Entonces, si alguien quiere contactarse con él, puede hacerlo. Entonces, tenemos también, bueno, son las únicas bibliografías, pero